Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí conectados nuevamente con ustedes. Queremos pedirles perdón por los problemas que siempre ocurren en la red que salen fuera de nuestro control. Pero aquí estamos, hermanos, gracias a Dios, ¿sí? Para poder compartir la palabra del Señor, para poder ser bendecidos con su palabra, que es lo que anhelamos siempre nosotros los creyentes, escuchar, retener en nuestro corazón, también compartirla, porque debe ser de bendición para todas las personas. Así es que vamos a orar un momento, por favor, antes de continuar. Les saludo a todos ustedes los que están allí conectados. Dios los bendiga, a ustedes, sus familias. Y vamos a orar en esta mañana por las familias que estamos teniendo este tiempo. Tenemos un plan evangelístico, Mi Familia en las Manos de Dios. Y queremos que usted se una, mi hermano, mi hermana, a esta oración. Y no solamente la oración, sino también a compartir las buenas nuevas. Y a ustedes que son nuestras amistades y amigos, queremos que sean bendecidos a través de este plan también. Y adicionalmente quisiera con mis hermanos de la iglesia que conocen al pastor Moisés del Castillo, orar por su hijito que está delicado de salud. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en este tiempo, en esta mañana, Señor, te adoramos, porque nuevas son cada mañana tus hermosas e infinitas misericordias. Ponemos la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, en tus manos, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros hijos, de las siguientes generaciones. Oh Señor, mi Dios, tú los guardes y los cuides en ese futuro que ellos van a tener que enfrentar, pero que lo enfrenten con una fe firme en Cristo Jesús. Te pedimos que bendigas este plan evangelístico, Mi Familia en las Manos de Dios, que muchas familias sean bendecidas con este plan, con esta evangelización. Y queremos poner en tus manos la salud de Moisés, del hijo del pastor Moisés del Castillo. Que tengas misericordia, Señor, que le guardes. Él es un niño especial que tú has traído a este mundo y hasta hoy tú lo has guardado y lo has cuidado, y anhelamos que, Señor, mi Dios, siga recuperándose de su salud. Fortalece a los padres y a otras personas que están pasando momentos difíciles con sus seres queridos en un hospital, en un centro de salud, en una clínica o en casa de repente, Señor. Tú le des fortaleza a todas las personas y consuelo, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendiga este tiempo de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias al Señor. Yo les pido, por favor, que puedan abrir sus Biblias ahí donde están, en el Nuevo Testamento, en la epístola de Tito, el capítulo 3, versículos del 3 al 7, vamos a dar lectura, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el libro de Tito, versículos del 3 al 7. Dice la palabra del Señor así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Esta es una porción de estos 3 capítulos que el apóstol Pablo le dirige a Tito, su verdadero hijo en la común fe, dice el versículo 4, ¿sí? Su verdadero hijo en la común fe, o sea, en la fe verdadera, en la fe, porque ambos creían en un solo Dios, ambos creían
en un solo Dios y ambos habían sido salvados por un solo Salvador, Jesucristo. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta epístola a Tito, que consta de 3 capítulos, como están aquí, una de las epístolas entre los libros de la Biblia, cortas, y vamos a meditar en ello. El título del mensaje del día de hoy es El Espíritu Santo, un huésped olvidado. Y vamos a tratar entonces un tema relacionado con la ayuda que Dios le brinda a los creyentes, que Dios le brinda a sus hijos, para que vivan amándolo, vivan obedeciéndole y vivan agradándole. Así es que Dios no nos ha dejado solos para que podamos cumplir esta orden, este mandato, sino que el Señor nos ha dado al Espíritu Santo para que nos equipe y nos guíe a cumplir este mandato de parte del Padre. Por lo tanto, esta epístola está relacionada con ello, y primero que todo, en este versículo 3, Pablo refleja la parte de la conducta tanto de él como de Tito. Así que vamos a ver rápidamente aquí cómo era y cómo es la conducta del ser humano, ¿sí? En estos 3 capítulos hay muchas palabras que describen la conducta del ser humano, que se agrupan en 2, en creyentes y no creyentes. Pero primero vamos a ir por partes. ¿Cuál era la conducta de Pablo y de Tito antes de ser creyentes? ¿Cuál era su conducta de ellos? El versículo 3 dice, ¿cómo eran ellos? Eran, dice, en otro tiempo, o sea, antes de ser creyentes, eran insensatos, personas insensatas, o sea, carentes de sentido, sin entendimiento, que no podían gobernar sus propias concupiscencias. Eso es una persona insensato. Después dice que eran rebeldes. ¿Rebeldes ante quién? Rebeldes ante Dios, ante su palabra, ante sus mandatos. Estaban extraviados, o sea, descarriados, llevaban una vida descarriada. Eran esclavos de sus concupiscencias. ¿Qué entendemos por concupiscencias? Son todos aquellos malos deseos que conducen al hombre a realizar actos inmorales, y todos estos malos deseos dentro de ellos no solamente se quedaban como malos deseos, sino que los concretaban en actos inmorales. Esa es la concupiscencia. Y dice que ellos eran esclavos, o sea, continuamente estaban practicando esta vida inmoral. Después dice, y de deleites, esclavos no solamente de concupiscencias, sino de deleites diversos, o sea, gratificación y todo tipo de gratificación de deseos pecaminosos, de todo tipo. No lo enumera aquí, pero engloba en un título general, Pablo, esta forma como se describe la conducta de ellos. Y dice que, ¿cómo vivían? Vivían en malicia, vivían en envidia, eran aborrecibles, es decir, eran personas odiosas y eran personas que no eran agradables ante Dios. Y adicionalmente dice que se aborrecían unos a otros, se odiaban, ¿sí? Se odiaban. Así es que estas son una de las pinceladas de las características de la conducta de Pablo y Tito antes de ser creyentes. Antes de ser creyentes, ahora, si queremos ver cómo es la conducta de un creyente, cómo es la conducta de un creyente, estos 3 capítulos nos dicen a nosotros, por diversos versículos, nos van a enumerar cómo debe ser la conducta de un creyente. Yo se la voy a enumerar y se la voy a citar, le voy a citar el capítulo y el versículo, y usted puede seguir la lectura, que no es muy difícil porque está aquí en estos 3 libros de Tito. Así es que comenzamos. ¿Cómo es la conducta? Ya cité cómo era la conducta de Pablo y de Tito antes de ser creyente. Ahora, ¿cuál es la conducta de un creyente? ¿Cuál es la conducta de un creyente? Y si usted es un creyente, ponga atención entonces, ¿cómo debe ser nuestra conducta como hijos de Dios? Primero que todo, el capítulo 1, versículo 6 dice que un creyente debe ser irreprensible, debe ser fiel a su esposa, debe conducir por una buena crianza a sus hijos, quienes deben llegar a ser creyentes y no rebeldes a Dios. El versículo 8 del capítulo 1 dice que un creyente debe ser hospedador, debe ser amante de lo bueno,
debe ser sobrio, o sea, una persona prudente, una persona moderada, debe ser una persona justa, una persona santa, dueña de sí mismo, ¿sí? Dueña de sí mismo. El versículo 9 del capítulo 1 dice que debe amar la palabra de Dios, que debe enseñar la palabra de Dios, que debe practicar la palabra de Dios. El capítulo 2, versículo 2 dice que debe ser un hombre sobrio, un hombre serio, un hombre prudente, un hombre sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia. Respecto de las mujeres hay unas características aquí muy importantes. Dice lo siguiente, el versículo 3 del capítulo 2 de las mujeres mayores, ¿sí? A quienes Pablo la llama las ancianas, pero se refiere a mujeres que tienen ya tiempo en la fe. Dice que las mujeres creyentes que tienen tiempo en la fe deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, deben ser maestras del bien, o sea, deben enseñar a otras mujeres jóvenes, deben ser maestras no de lo malo, sino de lo bueno. Deben ser mujeres que enseñen a las mujeres nuevas, a las recién casadas, dice el capítulo 2, versículo 4, cómo amar a su esposo, y no solamente a su esposo, sino cómo amar a sus hijos. ¿Ya? Deben ser, el versículo 5 dice que la conducta de una mujer creyente debe ser prudente, debe ser una mujer casta, debe ser una mujer cuidadosa de su casa, debe ser una mujer buena, debe ser una mujer sujeta a su marido. Así es que estas son las características de una conducta de un creyente en forma general, pero también hay formas específicas para las mujeres. Ahora, respecto a los hombres que sirven, a los creyentes que sirven a Dios en la iglesia, en un ministerio, en cualquier otra actividad, el versículo 7 del capítulo 2 dice que debemos ser ejemplos de buenas obras, ejemplo en la enseñanza, que debemos mostrar integridad, seriedad en lo que hacemos, para que lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que compartimos, no sea puesto en tela de juicio por nuestra conducta o nuestro carácter. Dice el versículo 9 del capítulo 2, dice que los creyentes, en general, todos los creyentes debemos respetar a las autoridades y que debemos agradar, dice el versículo 9, dice también que los creyentes deben agradar en todo al prójimo y no ser respondones, dice. Así es que está hablando aquí de las personas específicamente que tienen un jefe, ¿ya? Un jefe que no debe ser respondón. Pero no solamente un jefe, sino a la esposa, al esposo, o los hijos a los padres. O sea, en la interacción que tenemos dentro del núcleo familiar, el creyente no debe ser un creyente respondón. ¿Y cuántos creyentes respondones hay, sí? Apenas está diciendo algo, ya está respondiendo ya, ¿no? Ya está poniendo en juicio, ya está juzgando, ya, entonces se está defendiendo inmediatamente. Pero la Biblia nos manda que la conducta de un creyente debe ser todas estas características, que debemos agradar en todo a otros creyentes o a otras personas y no ser respondones. El versículo 10 del capítulo 2 dice que no debemos defraudar a nadie. No debemos defraudar a nadie, o sea, si nos comprometemos, no debemos nosotros defraudar a nadie. Tampoco, dice algo más, dice que debemos mostrarnos fieles en todo y que todas estas cosas, todo esto que enumera Pablo de cómo debe ser la conducta del creyente, ¿sabe para qué es? Para adornar la doctrina de Dios, para adornar la enseñanza que Dios nos deja en su palabra. Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra, nosotros como hijos de Dios, con nuestro conocimiento, no solamente agradamos a Dios, sino que el conocimiento nos ayuda a nosotros a tener clara mejor las cosas, pero cuando nosotros ponemos en práctica ser irreprensibles, fieles a la esposa, que conduzcamos bien nuestros hogares, hospedadores, amantes de lo bueno, que seamos justos, santos, que sean mujeres castas, cuidadosas, respetuosas, que sean maestras del bien, que no defrauden a nadie. O sea, todas estas cosas juntas
van adornando la enseñanza bíblica que Dios nos ha dejado. Allí radica la diferencia de que nuestra fe no es una religión, sino que nuestra fe está basada en un Dios vivo, en un Dios vivo. Así es que si usted es una persona que no es, que no cuida ninguna de estas características, usted no está adornando la enseñanza de Dios. Usted no está adornando la sana doctrina que viene de parte de Dios. Usted no está adornando la enseñanza bíblica que viene de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? El versículo 12 del capítulo 2 dice que debemos renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos. Debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿para qué? Para vivir, dice, sobria, justa y piadosamente. Así es como pide el Señor nosotros que vivamos. El versículo 14 del capítulo 2 dice que debemos ser celosos de buenas obras. Celosos, o sea, que debemos desear y anhelar las buenas obras, ¿ya? Y el capítulo 3, versículo 1 dice que debemos obedecer a los gobernantes y autoridades y debemos estar dispuestos, tener un corazón dispuesto para toda buena obra, toda buena obra. El versículo 2 del capítulo 3 dice que no debemos difamar a nadie. Mucho cuidado, si usted es un creyente, no debe difamar a nadie, no debe defraudar a nadie. Y dice que no debe ser un pendenciero. ¿Quién es una persona pendenciera? Es aquella persona que está buscando pleito a cada rato. ¿Sí? Que a cada rato sí está buscando siempre pelearse con otro, disgustarse con otro y a veces de la nada. Es una persona pendenciera. Y la Biblia dice que los creyentes no deben ser pendencieros, sino amables y que debemos mostrar mansedumbre, dice. Debemos mostrar mansedumbre. Así es que esta es una lista desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de una relación de los enunciados que deben definir la conducta de un creyente. Y no solamente definir, sino que deben mostrar la conducta de un creyente. ¿Qué le parece? ¿Cuántos está cumpliendo usted? ¿Cuántos usted puede decir? En este tengo 20, en este tengo 18, en este tengo 0,5, en este estoy jalado completamente. Pero, ¿sabe qué? Difícil de cumplir humanamente, por supuesto que es difícil de cumplir humanamente. No hay ninguna fuerza humana que pueda cumplir todo esto que enuncia Pablo aquí en esta epístola de 3 capítulos nada más. Pero es lo que Dios nos pide a nosotros que vivamos. Ahora, ya hemos visto cómo era la conducta de Pablo y de Tito, cuál es la conducta de un creyente. Y ahora veamos cómo es la conducta de un no creyente, de una persona que no cree en Dios, de una persona que no ha aceptado a Cristo. ¿Cómo es la conducta de una persona que practica una religión? ¿Cómo es la conducta de un incrédulo? ¿Cómo es la conducta de un idólatra? ¿Cómo es esa conducta? Aquí Pablo define también, dice primero que todo, todas las obras y todas las cosas que hace un no creyente son obras reprobadas por Dios. Dios no las aprueba. No las aprueba, ¿por qué? Porque vienen de un corazón pecaminoso, vienen de un corazón no arrepentido, vienen de un corazón no regenerado. ¿Y cómo son? ¿Cómo las enuncia Pablo aquí? El versículo 12 del capítulo 1 dice que estos hombres son mentirosos, son ociosos. El versículo 9 del capítulo 1 dice, al final dice que retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los incrédulos son los que contradicen, ¿sí? Contradicen el evangelio, contradicen la palabra, contradicen siempre la exposición y la predicación de la palabra o la enseñanza, contradicen siempre la verdad de Dios. El versículo 10 dice que estos hombres, dice, porque hay muchos contumaces. Dice que estos hombres son contumaces. Una persona contumaz es aquella persona que está dominada por su interés propio y sin consideración alguna de los demás. Esa persona afirma arrogantemente decir y hacer su propia voluntad. Esa es una persona contumaz, una persona que dominada por su interés propio, dominada por su ego, dominada entonces por querer salirse con la suya, por decirlo así, y sin tener ninguna consideración con los demás, arrogantemente dice cuál es su voluntad y hace su voluntad. Es una persona contumaz. Entonces los incrédulos son así, son así. Dice el versículo 10 también del capítulo 1 que son habladores de vanidades, hablan vanidades, son engañadores,
¿sí? Dice engañadores y mayormente los de la circuncisión. O sea, son personas legalistas, son personas religiosas. Y Pablo está hablando aquí específicamente que estos son aquellos judíos que exigían que las personas se circunciden o que realicen algunas prácticas judaicas para que sean aceptados dentro de la fe cristiana. Y Pablo tajantemente dice que esto ya no es posible porque Cristo vino a cumplir toda la ley. Pero un incrédulo es una persona entonces habladora de vanidades, un engañador, un legalista. El versículo 11 también dice algo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Un incrédulo, su conducta cuando se tilda de ser un predicador o alguien quien enseña o un pastor, entre comillas, y es una persona que se está aprovechando de la fe para sus intereses propios, ese es un incrédulo, un incrédulo, un incrédulo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no está siendo no es un siervo de Dios, sino que se está sirviendo para sus propios intereses, y de esos hay muchos. Principalmente aquellos que están apegados a la teología de la prosperidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué más dice? El versículo 15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corruptas. ¿Cómo es la mente de un incrédulo? Es una mente corrompida. ¿Cómo es su conciencia? Una conciencia corrompida. El versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen que conocen de Dios, hablan de Dios, ¿sí? Dicen profesar una fe centrada en Dios, pero con sus actos, con sus hechos, con su conducta, lo niegan completamente, niegan. Entonces son personas, delante de Dios son abominables. Quiere decir que Dios los detesta y Dios repugna a estas personas. Son rebeldes, ¿sí? Dice el versículo 2 del capítulo 3, que son pendencieros. El versículo 10 dice que hay hombres que causan divisiones, son hombres que causan divisiones. Y el versículo 11 del capítulo 3 dice que son pervertidos, ¿sí? Son pervertidos. Entonces, estas son algunas de las características de un hombre incrédulo. Es la conducta de un hombre incrédulo. Un pervertido, una persona pendenciera, una persona que causa divisiones, una persona que dice que habla de Dios, pero con sus hechos y sus actos y su conducta y sus obras totalmente lo niega, ¿sí? Se aprovechan de la fe, son hombres engañadores, son legalistas y, bueno, las otras enunciados que he dado, ¿no? Así es que como mentirosos, ociosos, que contradicen el evangelio, son contumaces. Así es que estas son muchas de las conductas que tienen los incrédulos. Pero ahora entonces, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar para vivir diferente y agradar a Dios y vivir en este siglo sabia, justa y piadosamente? Si este es el listado de la conducta del hombre, de su carácter, ya hemos visto entonces el carácter que hay que alcanzar y humanamente es imposible, ¿sí? Lo que era Pablo y Tito y cómo son los incrédulos. ¿Cómo poder cambiar todo eso que está dentro de nosotros, ¿sí? Y que cuando Dios nos vea, como leímos la semana pasada el Salmo 11:4, que Dios está en su santo templo, en el trono tiene su estrado y desde ahí sus ojos y sus párpados nos examinan, que cuando Dios nos vea a cada uno de nosotros, se agrade de lo que hacemos, ¿no? Que cuando examina nuestros pensamientos, cuando examina nuestros corazones, Él se agrade. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacemos? Pues humanamente es imposible, no es una obra humana, no es una obra de una religión, no es una obra de un retiro espiritual, no es una obra entonces de cumplir algunos lineamientos, no, es una obra divina, ¿sí? El cambiar el corazón del hombre es una obra solamente divina, es una obra que le corresponde únicamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí Pablo lo dice y lo menciona, y es la obra del Espíritu Santo. El versículo 4 del capítulo 3
de Tito, dice, pero cuando se manifestó, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo de Dios. Dios nos salva de nuestros pecados. Claramente la Biblia dice que no es por obras, no es por obras. No es por buenas obras, no es porque uno de repente da dinero para una beneficencia, no es por algún acto religioso al cual yo me comprometo en el mes de octubre realizar o en otro mes, no es porque me vista un hábito, no es porque lleve un crucifijo aquí en mi cuello, no es porque lleve una estampilla, no, esas cosas no salvan, no salvan. Por eso dice claramente este texto de la Biblia, dice que no es por obras. Dios no salva por obras, sino que lo hace a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y dice que lo hace por misericordia, por el lavamiento y la regeneración, y que lo hace finalmente, entonces, también dice aquí el versículo 5, por la renovación en el Espíritu, ¿sí? Misericordia, regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Primero que todo, Dios nos salva por medio de su Jesucristo y por su misericordia. La misericordia de Dios en la salvación nos muestra lo siguiente, nos muestra este atributo de Dios, que es su misericordia, porque a pesar de nuestros pecados, por la culpa de nuestros pecados, que lo único que nosotros merecemos es el castigo justo por nuestros pecados, sin embargo Dios se muestra misericordioso porque en lugar de darnos el justo pago por nuestros pecados, misericordiosamente nos ha otorgado eterna salvación, eterna salvación. Así que Dios lo hace por misericordia, no es por obras. Tú no te ganas la salvación y no entras al reino de Dios, no te haces hijo de Dios por una obra que hagas o por obras que hagas, ¿sí? Sociales, religiosas, no, sino que es por su misericordia. Nosotros por la culpa de nuestros pecados merecemos el justo pago por eso. Y Dios, en lugar de pagarnos por nuestros pecados, misericordiosamente decide perdonarnos y salvarnos. Así que lo primero es por su misericordia. Segundo, por el lavamiento de la regeneración, dice, ¿sí? Esto habla de la purificación del pecado, de la purificación del pecado. El hombre carga sus culpas, carga sus pecados, ¿sí? Y no los puede quitar por obras externas que haga. Jamás el hombre va a quitar su pecado de su interior con obras externas que haga. ¿Qué cosa quiere decir? Aquí hay una palabra que cita el versículo 4 y 5, ¿sí? El 5 dice, por el lavamiento de la regeneración, regeneración. Este es un término bíblico y teológico a la vez. Desde el punto de vista teológico, la regeneración es la obra de Dios por la cual usa el Espíritu Santo, ¿para qué? Para traer vida, ¿sí?, a los hombres que están muertos espiritualmente, ¿sí? El hombre nace biológicamente vivo, pero también nace espiritualmente muerto por culpa del pecado. Así es que el hombre, como dice el libro de Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que el hombre está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. Como dijo un profesor del seminario donde estoy estudiando, el hombre que no tiene a Dios está muerto en sus delitos y pecados, es un cadáver espiritual, ¿sí? Es un cadáver espiritual. Y la regeneración viene a ser un milagro que solo Dios puede hacer en la vida de un pecador que está muerto espiritualmente. Es un milagro que solo Dios puede hacer en la vida de un pecador que está muerto espiritualmente y que mediante el Espíritu Santo le imparte vida espiritual a las personas que están muertas espiritualmente. Dios es quien por medio del Espíritu Santo va a darle vida a todas las personas que por culpa de sus pecados están muertos espiritualmente. Eso quiere decir la regeneración de las personas, ¿sí? La regeneración de las personas. Por eso es que
el lavamiento o quitarnos las culpas de nuestros pecados, ¿sí? No puede ser por obras externas, sino ¿por qué? Porque el pecado mora dentro de nosotros y se tiene que quitar desde dentro de nosotros. Y esa es una obra que ningún hombre puede hacer, ninguna religión puede hacer. Así que ¿quién lo tiene que hacer? Lo hace Dios, a través de la regeneración, por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le da vida a esa persona que está muerta espiritualmente para que vuelva a tener comunión con Dios. Eso es en parte lo que se citó la semana pasada acerca del Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 5, ¿sí? Yo les voy a dar lectura a esa parte cuando Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. ¿Qué es lo que le dijo a Nicodemo? Le respondió Jesús y le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Entonces, nuevamente Jesús, la Biblia nos afirma por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que habla de este nacimiento espiritual, de esta regeneración por medio del Espíritu Santo. Así es que nacer de agua y del Espíritu implica un doble aspecto de la regeneración. Un doble aspecto de la regeneración. ¿Cuáles son? Primero que todo, la limpieza del pecado, ¿sí? La limpieza del pecado, una purificación definitiva del pecado que moraba en nosotros, ¿sí? Es solamente la obra divina la única que puede purificarnos y purificarnos de todos nuestros pecados. Y lo segundo, eso tiene que ver con el agua, ¿sí? Ahorita voy a explicar eso. Y lo segundo, no solamente nos purifica, sino que nos otorga una vida nueva. Nos otorga una vida nueva, nos imparte una vida espiritual. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo nos regenera y nos imparte una nueva vida espiritual. Así es que tiene que ver con dos aspectos. Primero, la purificación de nuestros pecados y segundo, que nos imparten una nueva vida espiritual. Este lavado del agua, ¿sí? Nacer de agua, tiene un trasfondo bíblico. Y el trasfondo bíblico lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde en el libro de Levítico, en Deuteronomio, allí encontramos que se especifican unas ceremonias religiosas para lavar y limpiar a las personas que iban a ejercer un trabajo dentro del tabernáculo o dentro del templo. ¿Ya? En el tabernáculo, por ejemplo, había allí una fuente de bronce en el atrio, en el patio principal. ¿Para qué? Para el lavamiento ceremonial de todos los levitas y de todos los sacerdotes. Ellos tenían que lavarse allí continuamente, cada vez que iban a hacer un acto de servicio, tenían que lavarse. ¿Okay? En el templo de Salomón también, allí habían unos lavacros o unos cuencos para el enjuague y demás actos que tenían que ver con lavarse también los levitas y los sacerdotes, ¿sí? Y además dice que había una fuente tan grande que le llamaron el mar de hierro fundido, que contenía miles de galones de agua, aproximadamente 55,000 litros de agua contenía ese mar de hierro que le llamaron, ¿no? Era tan grande que lo tuvieron que, en su diseño, hicieron unas figuras de unos bueyes para que sostenieran ese cuenco gigante. Y allí eso servía para que los sacerdotes se lavaran continuamente, constantemente, y los levitas también, para poder tener un servicio que honre y agrade a Dios. Así es que el propósito de estos cuencos, de estos lavatorios o de estas fuentes de bronce era para la limpieza de la contaminación del pecado, pero era solamente una limpieza externa nada más, ¿sí? Era una limpieza externa. Todos los hombres, todos los levitas, todos los sacerdotes, tenían que lavarse bien todos los días y todas las veces que realizaban un servicio en el tabernáculo o en el templo, incluyendo sus vestiduras también. Esta forma de lavamiento vino a ser una metáfora para referirse a la limpieza del pecado
y la limpieza de la corrupción moral. Pero en aquel entonces, en aquel momento, ¿sí? Era solo externa, hermano, solamente externa era un símbolo para representar que la persona estaba limpia de pecado en la presencia de Dios, ¿ok? Sin embargo, esto iba a terminar, iba a concluir en algún momento, solamente estarse limpiando externamente, pero los hombres seguían teniendo un corazón pecaminoso y corrupto. Así es que Dios a través del profeta Ezequiel, da una profecía en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículo del 25 al 27. Estamos viendo el trasfondo del lavamiento, de la purificación, que es la regeneración, una obra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trasfondo que había en el Antiguo Testamento? Y este trasfondo, como hemos visto, tenía estas ceremonias que lavaban externamente a las personas y era un símbolo de que quedaban limpios de pecado, ¿ya? Ahora, pero esto no iba a continuar así todas las veces, porque si no, hoy día nosotros tendríamos que estarnos lavando constantemente las manos, lavando constantemente el cuerpo para simbólicamente quedar limpio de pecado. Y a veces son prácticas que hay de las personas que no conocen la Biblia, que agarran un poco de agua y se la echan en la frente, ¿sí? Y piensan que de esa manera están limpiándose de su pecado, y no es así. Esas actividades que habían, esas ceremonias que había en el Antiguo Testamento, Dios trajo una profecía a través del profeta Ezequiel de que eso terminaría. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27? Dice, esto es precioso esta profecía, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo es una obra de Dios. Esparciré, limpiaré, daré, pondré, daré un corazón nuevo, quitaré, pondré dentro, ¿sí? Todo es obra de Dios. No hay ningún acto humano, de un hombre que esté aquí profetizado para que quede limpio de su pecado. ¿Qué usa como una forma de metáfora el Señor? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor no iba a traer solamente una limpieza externa, sino una limpieza interna, ya una limpieza interna. Y esta es una forma, una metáfora del agua, pero que vendría a ser personificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque su obra vicaria en la cruz del Calvario, su muerte, su sangre derramada en la cruz, allí es quien purifica, no externamente, sino que purifica y limpia nuestros corazones de todo pecado, de todo pecado. Y el Señor es quien va a dar un corazón nuevo, ¿sí? O sea, la parte interna que está contaminada por el pecado, Dios nos va a dar un corazón nuevo, dice. Y no solamente un corazón nuevo, sino que va a poner un espíritu nuevo. O sea, ya que el hombre estaba espiritualmente muerto, va a tener un espíritu vivo ahora. ¿Ya? Y el Señor va a quitar ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y va a dar va a quitar ese corazón de piedra y va a dar un corazón de carne, y es Dios quien además va a poner su Espíritu Santo dentro del creyente, ¿sí? Dentro del creyente. Así es que Dios no solamente estaba profetizando que esas ceremonias externas iban a terminar, sino que iba a haber un momento en el cual iba a purificar, iba a limpiar no solamente lo externo, sino el corazón del hombre, y que Dios va a dar un corazón nuevo, Él va a poner un nuevo espíritu, o sea, va a darle vida espiritual a la persona, y que Él va a quitar, ¿qué cosa? Va a limpiar todo pecado, toda inmundicia, y va a quitar del hombre ese corazón incrédulo, ese corazón pecador, esa máquina que produce un mal carácter, actos pecaminosos, concupiscencias, esa máquina que produce las malas conductas y las obras abominables ante Dios. Dios va a quitar ese corazón pecaminoso, ¿ya? Y Dios va a poner
finalmente, ¿sí? No solamente purifica, no solamente limpia, no solamente da un corazón nuevo, sino que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? En los creyentes, en los creyentes. Así es que la regeneración tiene este trasfondo en el Antiguo Testamento, ¿sí? De la limpieza, la purificación, que ya no es solamente externa, pues ahora Jesús estando frente a Nicodemo, y Nicodemo pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre siendo viejo para nacer de nuevo? Y Nicodemo no estaba entendiendo que esto era un nacimiento espiritual, un nacimiento espiritual. Así es que ahora Jesús ha venido al mundo y Él ha cumplido su obra vicaria en la cruz para entregar su vida por nosotros los pecadores y salvarnos. ¿Qué incluye esta salvación? Incluye una purificación definitiva de todos nuestros pecados, ¿sí? Incluye esto una purificación interna de todos nuestros pecados, es decir, la regeneración de todo nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma. No solamente una parte, sino de todo nuestro ser. La regeneración es de todo nuestro ser. Y es una obra del Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo, nacemos de nuevo, ¿sí? Hay un nuevo nacimiento. Esta es la experiencia que Pablo le está relatando a Tito, ¿sí? Y le está diciendo entonces a Tito, le está escribiendo y le está narrando a Tito, le está diciendo que esto éramos nosotros en otro tiempo, pecadores, pero cuando se ha manifestado la bondad de Dios, ¿sí? Nos salvó, no por obras, Tito, no por obras, sino por su misericordia, por la regeneración, ¿sí? Por la renovación, o sea, por dándonos un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu, mis amados hermanos, ¿sí? Es una creación de la vida espiritual, es una creación nueva, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que estuvo presente en la creación cuando Dios empezó a crear todas las cosas. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 2, se habla del Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Ese es Espíritu Santo creador, ese Espíritu Santo que originó la concepción milagrosa en el vientre de María para el nacimiento físico de Jesús. Es el Espíritu Santo que estuvo presente en el bautismo de Jesús. Es el Espíritu Santo que estuvo presente durante todo el ministerio de Jesús. Es el Espíritu Santo que con su poder resucitó a Jesucristo el tercer día de entre los muertos. Es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, la tercera persona de la Trinidad que da vida, y es el Espíritu Santo el autor de nuestro nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el autor de nuestro nuevo nacimiento. Solamente les he dado unos conceptos generales de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? En la creación. Él estuvo presente para capacitar a cada hombre que Dios usaba para que pueda salvar a su pueblo de Israel, pero que cuando vino el tiempo que se cumplió, el Espíritu Santo fue quien concibió milagrosamente en el vientre de María para que Cristo venga a este mundo, y estuvo presente en su bautismo, estuvo presente en todo su ministerio, y cuando Cristo fue sepultado al tercer día, el Espíritu Santo con su poder lo resucitó para llevarlo a la gloria del Padre, ¿sí? Y es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, el que origina la vida, el que da vida, y es el Espíritu Santo el que nos da vida a nosotros que estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, Entonces, ninguna persona, escuche bien esto, ninguna persona, por lo tanto, que no haya experimentado un nuevo nacimiento espiritual, no es un creyente. No puede agradar a Dios con sus obras, ¿sí? No puede agradar a Dios con sus obras. Sus obras le pueden hacer sentir bien, sus obras le pueden hacer sentir a gusto, ¿sí? Bien consigo mismo, pero Dios sigue viendo en su corazón un corazón no arrepentido, un corazón pecaminoso, un corazón no regenerado, un corazón donde no ha intervenido el Espíritu Santo, un corazón muerto espiritualmente. El nuevo nacimiento da inicio, sí, a un proceso de santificación. La regeneración, ¿sí?, da inicio a un proceso de santificación que es continuo durante toda la vida del creyente, ¿sí? Durante toda la vida del creyente. Sin este nacimiento, nadie puede realizar hechos justos delante de Dios. Nadie.
Sus obras, como dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios reprueba a todas estas personas. Personas que pueden orar, ¿no? Las personas entonces, si no tienen un corazón regenerado, las personas no pueden orar de verdad, no pueden alabar de verdad a Dios, no pueden deleitarse alabando a Dios, no adoran a Dios, no pueden tener un gusto para leer la palabra, no tienen una voluntad para congregarse, para servir, no tienen una comunión espiritual con Dios. Esto requiere una nueva naturaleza que es dada por Dios a través de la regeneración por medio de su Santo Espíritu que da vida a todos los que están muertos en sus delitos y pecados. A todos. La vida espiritual no abarca solamente una parte de nosotros, abarca la totalidad del creyente, la totalidad del creyente. Así es que Dios, en su misericordia, ¿sí?, nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo viene a residir permanentemente y eternamente en nosotros, en los creyentes, en aquellos que hemos aceptado nuestro pecado y nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Dios nos salva, nos perdona, nos limpia, nos purifica internamente, nos da un corazón nuevo, nos da vida espiritual. Y no solamente, sino que pone su Espíritu Santo dentro de nosotros para que esté con nosotros, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17, que le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y es lo que Dios cumple cuando un creyente entrega su vida a Cristo, ¿sí? Una persona, para que ame y guarde los mandamientos, no lo puede hacer en sus fuerzas, no lo puede hacer en sus obras. Tiene que tener al Espíritu Santo dentro de él, residiendo, ¿sí?, siendo su residencia, para que pueda estar capacitado para poder amar con gozo, con libertad y obedecer a Dios en todo. Así es que, ¿quién puede amar a Dios y a la vez obedecer sus mandamientos? Nadie, nadie si no tiene el Espíritu Santo, nadie si es que no ha nacido de nuevo, nadie si es que no ha sido regenerado, nadie si es que no ha sido limpiado y purificado desde su interior, y nadie sin que Dios le haya dado un corazón nuevo. El Espíritu Santo habita en todo creyente y es su esencia santa y pura y permanente, ¿sí?, la que capacita al creyente. ¿Para qué? Para que ame a Dios toda su vida. En medio de este mundo perverso, en medio de este mundo pecaminoso, el creyente, capacitado por el Espíritu Santo de Dios dentro de su corazón, dentro de su vida, ¿sí?, la tercera persona de la Trinidad. Y no solamente la tercera persona de la Trinidad, porque nosotros creemos que Dios es uno, ¿sí? Así que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, habitando dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Nos va a capacitar a nosotros para amar a Dios toda nuestra vida, ¿sí? Aún al borde de nuestra muerte, aún aunque estemos en valle de muerte, seguiremos amando a nuestro Señor. El Espíritu Santo, con su presencia santa y pura en nosotros, nos capacita para eso, nos capacita para obedecer con gozo a Dios, para obedecerle con gozo sus mandamientos, y no solamente obedecerle por cumplir nada más. Y nos capacita a nosotros para honrar a Dios con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, servirle a Él de corazón y no por obligación, agradarle con un nuevo estilo de vida. Esto no lo puede hacer un ser humano, solamente lo pueden hacer aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Y para terminar, Pablo le dice a Tito, le dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Este es el versículo 6 del capítulo 3. Ahí está, ¿sí? El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro corazón. Y dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna,
Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que crean en Dios, ¿sí? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces recién, cuando hay un corazón regenerado, cuando hay un hombre que ha nacido de nuevo, cuando hay un hombre o una mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios y que cree en Dios, recién está capacitado para hacer buenas obras. Y no solamente capacitado, sino que Dios le ordena que se ocupe de buenas obras. Yo le voy a leer rápidamente, ¿sí? Dios ordena al creyente que sea ejemplo de buenas obras, capítulo 2, versículo 7, que procure las buenas obras, capítulo 3, versículo 8, que se ocupe de las buenas obras, capítulo 3, versículo 8 de esta epístola de Tito, que aprenda las buenas obras, capítulo 3, versículo 14, que sea celoso, sea ferviente, apasionado de buenas obras, capítulo 2, versículo 14, y que esté dispuesto a toda buena obra, capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Versículo 14 del capítulo 3, para terminar en la epístola, dice, y aprendan, o sea, los creyentes aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sin fruto. Y eso es lo que explica Santiago, que una fe sin obras es vana, ¿sí? Una fe sin obras es vana. Así es que, para resumir, Dios no acepta obras, ¿sí?, de los no creyentes, porque cuando ve en su interior, ve en su corazón, ve un corazón incrédulo, ve un corazón pecaminoso, ve un corazón no arrepentido, ve un corazón no regenerado, ¿sí? Sin embargo, Dios espera de nosotros los creyentes que nosotros nos ocupemos, que seamos ejemplo de buenas obras, que aprendamos a hacer buenas obras, que estemos dispuestos a hacer buenas obras, ¿sí? El creyente, amados hermanos, el creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, practica una vida justa, crece en santidad, su naturaleza interna ha cambiado drásticamente, que se va a manifestar en su conducta externa, en su vida moral externa, ¿sí? El viejo hombre ha pasado, ha muerto con sus hechos, con sus pecados, y ha dado lugar al nacimiento de un nuevo hombre. Y esto no significa que ya no peque, sino que el pecar ya no es una práctica en su vida. No será perfecto todavía porque está en un proceso en el cual el Espíritu Santo lo va a capacitar para cada vez agradar más y más a Dios, pero ya no practica el pecado, ¿sí? Sino que está en una dirección progresiva de santificación por la cual es ayudado por medio del Espíritu Santo que mora en él. La regeneración, como les digo, es el principio de nuestra santificación. Y de esa manera sí podemos cumplir todo lo que pide Pablo aquí en Tito, sí, todo lo que pide Dios por medio de Pablo aquí en esta epístola de Tito, cómo debe ser la conducta del creyente. ¿Cómo debe ser, no? Entonces, irreprensible, marido de una sola mujer, fiel en su hogar, no pendenciero, no mentiroso. Entonces, y todo lo que hemos leído, ¿no? Hospedador, amante de lo bueno, dueño de sí mismo, santo, sí, que ame la palabra, que enseñe la palabra, que aprenda la palabra, que pueda ser un hombre y una mujer, entonces también que no sea calumniadora, no sea esclava del vino, maestra del bien, que sean reverentes, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. O sea, recién estás y estamos capacitados por el Espíritu Santo para poder reflejar una conducta que adorne la fe, que adorne a Dios en su enseñanza bíblica que nos ha dejado, por la cual nosotros los compartimos. Así es que el pecado ha causado y sigue causando daño, ¿sí?, a toda la humanidad. El pecado sigue haciendo eso, ¿sí? Y el ser humano requiere una renovación total de su ser. No solamente una parte, sino total de su ser. La única forma como el hombre obtiene esa renovación total en alma, cuerpo, ¿sí?, y corazón es una obra de Dios, es una obra divina de Dios. No es suficiente con reorganizar tu vida, no es suficiente con modificar algunas conductas, no es suficiente con tener pensamientos positivos, no es suficiente con proclamar ciertas palabras, mucho menos con adoptar costumbres religiosas. Jesús estaba trayéndole un nuevo mensaje a Nicodemo, el maestro de Israel, para ponerle
religiosas porque con eso no purificaba su alma. Tenía que nacer de nuevo. Y hoy también no podemos purificarnos y limpiar nuestros pecados cumpliendo fiestas de calendarios religiosos o poniéndonos vestimentas, ¿sí? No, sino que se hace desde el corazón y es una obra divina, es una obra divina. Pablo le dijo a Tito, nosotros éramos pecadores, éramos odiosos, éramos aborrecibles, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, Él nos salvó. Él nos salvó, nos limpió, nos purificó, nos regeneró por medio de su Espíritu Santo y lo ha derramado dentro de nosotros. Quiero terminar con este último versículo del capítulo 2, versículo 11 de Tito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Esta fue la experiencia de Pablo, ¿sí? Pero todavía hoy Dios sigue otorgando y manifestando salvación para todos los hombres. Hoy Dios sigue manifestando su bondad, su amor, su misericordia para salvarte, ¿sí? Para que tú también puedas decirle a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, ¿sí? Yo era un mentiroso, yo era un pecador, yo era un rebelde, yo era un esclavo del vicio, yo era un mujeriego, un envidioso, un odioso, ¿sí? Pero Cristo me ha salvado. Cristo me ha salvado por su bondad, por su amor, por su misericordia, me ha limpiado, me ha purificado de todos mis pecados, me ha dado un nuevo corazón, me ha puesto su Santo Espíritu dentro de mí para que yo comience a vivir una vida sobria, justa y piadosamente en este siglo presente, ¿sí? En este siglo presente para agradar a Dios. Ese es el testimonio que tú puedes darle a tus familiares y a las personas que conoces también, así como Pablo y Tito se lo dieron a toda la iglesia, a toda la iglesia. No hay otra forma como podamos cambiar. Esta lista de todas las cosas que Dios espera, esta demanda que Dios espera de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestra intimidad, de nuestra área social, familiar, de nuestra área laboral, de nuestra área como padres, como hijos, ¿sí? De nuestras finanzas, todo lo que Dios espera de todo nuestro ser, de nuestra área íntima y sexual inclusive, ¿sí? No se puede hacer cumpliendo unos ritos, cumpliendo unas fiestas, cumpliendo, vistiéndose con un hábito, no. Poniendo algo en la pared, ¿sí? Colocando algo, no. Esto necesita arrepentimiento y clamar a Jesucristo por la salvación de nuestras almas. Así es que hoy usted tiene esa oportunidad de tener la eterna salvación por los méritos de Cristo Jesús, no por obras, ¿sí? Sino por medio de la bondad, la misericordia de Dios. Para eso vino Cristo Jesús. Para eso vino Cristo Jesús. Y si usted es un creyente que ya tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que ver cómo está su conducta, tiene que ver si está reflejando a Cristo, tiene que ver, lea estos 3 capítulos y hágase una autoevaluación, porque vamos a seguir predicando acerca de estos temas referente al Espíritu Santo dentro de nosotros. Evalúese cómo está. Vamos a orar entonces y vamos a pedirle al Señor que todas las personas que están escuchando este mensaje hayan sido de una manera milagrosa y divina por la obra de Dios, ¿sí? Hayan entendido, hayan comprendido y puedan el día de hoy, en esta mañana, clamar por su salvación y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Único y suficiente Salvador. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque no hay otra forma de cómo convertir este corazón pecaminoso, este corazón que está inclinado siempre a lo malo, este corazón que es una máquina de pecados y de vicios y de deleites y de concupiscencias. No hay otra manera y no hay otra forma, Señor mi Dios, si tú no lo cambias, si tú no quitas este corazón y pones un corazón nuevo, si tú no nos das vida espiritual y si no derramas tu Espíritu Santo dentro de nosotros. No hay otra forma, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos este entendimiento, Señor, que sí estamos capacitados para amarte todos los días de nuestra vida, para adorarte con gozo, servirte con gozo, con alegría. Señor, orar, leer tu palabra con alegría de corazón, porque tu Espíritu está en nosotros. Padre, pero también oramos por aquellas personas que están escuchando este mensaje, hermanos, familiares, amigos, Señor, que todavía están muertos en sus delitos y pecados, pero que hoy ellos pueden también, Señor mi Dios, ser salvos, no por obras, sino por la misericordia y por la obra vicaria de Cristo Jesús.
Oramos por la salvación de estas personas, que ellos puedan clamar, Señor, con sus propios labios, pedirte perdón por todos sus pecados, arrepentirse de cada uno de ellos, Señor, y obtener, Señor, la salvación de sus almas. Gracias te damos, Padre. La gloria y la honra sean para ti, nuestro buen Dios, misericordioso, que nos regalas un nuevo día de vida para la humanidad entera, para que, Señor mi Dios, volvamos a tus caminos, arrepentidos de corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.